¿Qué tal amigos y amigas de Granada Social? Nos encontramos un día más aquí en su podcast, el favorito y el de la provincia más bonita de España, que es la Granadina, como yo siempre digo. Y hoy tengo una invitada muy especial porque viene a hablarnos una periodista pues con una experiencia enorme. Y ya saben que yo cuando entrevisto a un periodista o una periodista me siento como en casa. Y aquí en esta Idea en Granada Social quiero darle la bienvenida a Gabriela Llanos. Gabriela, antes que nada, bienvenida a Granada Social. Muchísimas gracias. Me ha gustado lo de enorme, ha quedado muy bien el eufemismo para no decir, ya lleva muchos años trabajando en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado Granada en estos días? Muy bien, estoy feliz de estar aquí porque sabes que además mi familia, por el lado de mi madre, son de Granada. Entonces hay un poco de energía conocida, ¿no? Que está un poco metida en el ADN y me gusta mucho venir siempre, siempre. Bueno, además de que vamos a hablar también de la trayectoria, lo que es el periodismo actualmente, lo que era antes, vienes a presentar o has venido a presentar tu nuevo libro, que es Cuando fuimos inmortales. Sí, el libro, bueno, ya tiene una trayectoria. Es mi más reciente novela, no me gusta decir la última porque nunca se sabe cuándo se van a secar las ideas, pero bueno, como hablábamos, todo es ponerse, ¿no? Y es el más reciente libro, es un libro que, bueno, ya te contaré, pero estoy muy contenta porque además es muy musical y para mí la música, además de los libros, son parte de la vida, ¿no? Y muy noventero. Muy noventero. Que yo estoy encantado porque es mi época favorita. Los 90. Y no encuentras, yo siento que los 90 es una década que todavía hay que explorar mucho más. Es una década muy importante no solo en la música, en el arte en general, en la política. O sea, sí. En el 89 cambió el mundo. No solo porque has nacido tú, que ya lo sé, claro, sino porque, bueno, la caída del muro, cambió el orden social, terminó la Guerra Fría. O sea, millones de cosas que pasaron tan importantes. En el caso de España, entramos en el euro, entramos en Europa. Pasaron tantas cosas. La primera clonación, la oveja Dolly. Bueno, el primer pacto de ETA para dejar las armas. O sea, pasaron muchas cosas que fueron vitales, importantísimas. El primer móvil, somos la última generación analógica. Los primeros móviles, empezó Internet. O sea, tantas cosas que creo que es una década que todavía tenemos que revisitar mucho más y que tenemos que explorar mucho más. Pero que las nuevas generaciones lo están conociendo y les gusta. Sí, hay una serie ahora que tiene que ver con la vida y, bueno, lamentablemente el final de John Kennedy. Y hay como una nostalgia noventera de las cosas que usábamos, sobre todo de la vida, y lo veo en la gente joven, de la vida antes, o sea, de la vida analógica, de la vida antes de esta revolución de las redes sociales y del Internet y de los teléfonos inteligentes, ¿no? El coger y llamar desde una cabina. Es verdad. El quedar a las 7 y saber que tienes que llegar a las 7 porque no puedes avisar que voy llegando. El llamarse por teléfono tranquilamente. El llegar con mapas. Buzones de voz. Porque no había Google Maps. Claro. O sea, es que hemos vivido esa transición. No tener tanto miedo, claro, de que la gente te esté grabando constantemente. Totalmente. O de lo que te van a decir o no decir, ¿no? Vivíamos más libres, ¿no? Como más tranquilos. Yo creo que sí. A veces, ¿no? me da pena porque digo, Dios mío, estoy sonando como estas señoras mayores de mi época. Porque cada generación al fondo siente que inventa el mundo, ¿no? Cada generación siente que está creando el mundo de nuevo y de cero, ¿no? Y bueno, pues los que vivimos los 90 con esa intensidad pensamos así. Pero supongo que la gente que tiene ahora 20 años también cree que es el momento, ¿no? Depende, ¿no? Totalmente. Háblanos un poco de tu trayectoria porque es bastante vasta. ¿Y qué te llevó al periodismo, Gabriela? Porque es una profesión muy bonita, poco valorada, pero muy bonita. Eso, y con un futuro muy incierto, ¿no? Es difícil saber lo que va a pasar con el mundo del periodismo, si se va a seguir estudiando, ¿no? O sea, es un futuro muy incierto el que tiene. A ver, yo siempre digo que una de las cosas o de las mayores suertes que puedes tener es como descubrir tu vocación temprana, ¿no? O sea, yo creo que eso ya te abre muchas puertas, ¿no? Si tú desde pequeño sabes más o menos para dónde tirar o para qué eres bueno o qué te gusta, creo que la vida es mucho más amable, ¿no? Si lo tienes claro desde pequeño. Entonces yo sí sabía desde muy pequeñita que quería contar historias, que me gustan contar historias. Soy súper curiosa. En 2 minutos, tengo además una habilidad, en 2 minutos me vas a contar tu vida, lo sé, porque tengo esa habilidad que me vas a entrevistar tú, ¿no? De que me cuenten y me interesa mucho la gente, ¿no? Y me gusta mucho contar historias, eso lo sabía. Y entonces empecé a escribir porque al escribir no solamente estás contando una historia, sino que la estás comprendiendo. Yo creo que no escribimos para contar nada, escribimos para entender el mundo, para entenderte a ti, para entender la vida, ¿no? Porque es cuando escribes organizas, cuando escribes interpretas, pensamos en palabras y cuando las pones en un papel, todo
cobra una importancia y una claridad que antes no tenías, ¿no? Entonces eso es muy interesante, por eso recomiendo a mucha gente, y lo voy a decir aquí, recomiendo que escriban y que escriban a mano. Es muy importante para organizar las ideas y para poder ejercitar la memoria y el orden mental que tanto necesitamos. Entonces empecé así, empecé a escribir cuentos. Mi primer cuento creo que lo escribí con 11 años o así. Y tenía en mi casa, soy hija de un periodista, mi padre era periodista y era director de una emisora de radio en Argentina. Entonces, claro, la radio ha formado parte de mi vida desde que era muy pequeñita, ¿no? Y me parece que tiene una magia increíble. O sea, yo entro en un estudio de radio y soy feliz, ¿no? Y creo que estos formatos ahora de podcast tienen esa mezcla, ¿no? Sí, de las tienen dos esa cosas. magia, Te hace totalmente. sentir que estás en la intimidad de la radio, sabiendo que, bueno, que al final te va a ver muchísima gente, ¿no? Entonces lo tienes en la sangre. Sí. Porque tu padre era periodista. Sí, mi padre tenía un programa que se llamaba El Discotecario de la Noche, donde ponía música, leía poesía y acompañó a una generación enorme de gente que estaba estudiando por las noches. El programa empezaba tarde y ponía a pensar a la gente, ¿no? Que yo creo que eso es muy interesante. Te decía que me encanta estar con periodistas porque les puedo preguntar en algo forma crítica o como una declaración de intenciones. ¿Cómo ves el periodismo actual? ¿Cómo ha cambiado? ¿Por qué está menos valorado? ¿Por qué los periodistas ya no se quieren dedicar a esto? Mira, yo creo que cuando yo estaba estudiando la carrera, había una máxima que era corroborar, corroborar, y después, cuando hayas corroborado, vuelves a corroborar. Si nosotros verificábamos y verificábamos una noticia. Creo que ahora hay mucha... Por luchar con esta inmediatez de tengo que ser el primero que cuente algo, no corroboramos datos, no estamos verificando que lo que estamos contando sea de verdad. Y creo que un periodista cuando pierde credibilidad, cuando parece que realmente lo estás diciendo porque lo oíste, porque te dijo, porque lo comentaste, porque viste un vídeo, eso ya me parece que pierdes mucho. O sea, antes había emisoras de radio o periódicos que decían, bueno, si lo dice tal radio o si lo dice tal periódico, es verdad, ¿no? Y ocurría por eso, porque realmente verificábamos y corroborábamos una noticia. Nunca se me ocurría a mí contar algo que no hubiese comprobado muchísimo. Ahora tú ves que hay gente que ve una noticia, a lo mejor en un medio que no sabemos qué grupo editorial es o de dónde viene, y van y lo cuentan, y lo vuelven a contar, y lo vuelven a contar sobre la noticia de la noticia de la noticia. Y es como el teléfono descompuesto o descacharrado, ¿no? Que al final no sabes dónde comenzó la historia y dónde terminó, ¿no? Entonces es muy peligroso que todos tengamos un teléfono y podamos ir retransmitiendo la vida, porque además sabemos que con estos famosos algoritmos al final te acomodan la historia a lo que tú quieres pensar, lo que llamamos la famosa posverdad. Yo primero escojo lo que voy a pensar y luego acomodo todos los hechos que funcionan o refuerzan el pensamiento que ya he decidido tener, ¿no? Entonces, me parece que eso es complicado, ¿no? Creo que hay que darle a la gente la oportunidad de lo que dices, de pensar, y para eso hay que decirle la verdad. Y ahora parece que los periodistas lo tienen un poco más fácil, ¿no? Con todas estas herramientas de IA que dicen que pueden sustituir al periodista. Eso no es verdad, porque la humanidad del periodista no la puede sustituir una inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, no sé tú cómo lo veas. Yo creo que sí, a ver, ahora la inteligencia artificial es una cosa sorprendente y todavía lo que falta por sorprendernos y todavía lo que vamos a descubrir. Pues en mi carrera, tanto en el periodismo como en la escritura, como novelista, corremos ese riesgo, ¿no? De que ahora tú le digas a una máquina, quiero hacer esto, esto y esto y esto, quiero escribir una novela con el estilo de Vargas Llosa, mezclado con 3 pinceladas de Cortázar, y a lo mejor lo hace, ¿no? Sí. Creo que lo importante y lo que es fundamental en el periodismo y en el mundo de la literatura es tener una voz propia, ¿no? Poder contar que sea reconocible, que sea tuyo, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de incidir e insistir en aportar. Es decir, los hechos están ahí. ¿Cómo te lo voy a contar? O con qué voz o con qué mirada, y cómo voy a conectar a nivel emocional con la gente, porque a nivel intelectual ya no es lo mismo. O sea, conectamos mejor emocionalmente que intelectualmente, ¿no? Entonces creo que eso tiene que seguir valiendo, importando, sí, ¿no? Totalmente. Y tienes una cruzada también por la buena ortografía. ¿Qué daño nos hizo el Messenger, el BlackBerry, el WhatsApp? La gente empezó a escribir horrible, Gabriela. Yo creo que se le perdió el respeto un poco ¿Sí? al escribir bien. Yo me acuerdo cuando yo, pues ya estoy así como en plan abuela, pero me acuerdo que en mi época en el colegio daba igual que estuvieses haciendo un examen de física. Si tenías un error ortográfico,
te iban quitando Totalmente. nota. Te iban Menos quitando un nota, punto. te iban quitando nota Sí, sí. porque habías puesto algo con un error. Entonces, eso ya estabas un poquito, muy pendiente, no un poco, muy, porque te iban quitando nota. Y luego era como parte de la imagen, ¿no? No querías tener errores ortográficos. Quedaba mal, ¿no? Sí. O sea, quedaba mal como ir despeinado, como no ir aseado, como oler mal, ¿no? Yo he dejado, y siempre lo digo bromeando, yo he dejado de salir con alguien porque de repente me ha escrito un error ortográfico porque te baja la imagen de esa persona. Totalmente. ¿Qué ocurre? Te pasa, Que ahora da sí. igual. Entonces de repente lees un post de una chica que se ha preocupado por poner una foto preciosa, por salir guapísima, por maquillarse, o de un chico, ¿no? Por haber puesto el set maravilloso, pero te escribe a ver si Uf. con el verbo haber, ¿no? Entonces, Retrae. sí, Retrae, sí, ¿sabes? sí. O estoy desbastada. Digo, no puede ser. O estos que me molestan tanto él. Hubieron veces, ¿sabes? Y dices, ¿por qué te has preocupado por todo lo que es imagen y no por el contenido? Porque creo que cada vez importa menos lo que decimos, ¿no? Y más lo que vemos, ¿no? Vamos a hablar de tu libro, Sí. que lo presentaste ayer en esta ciudad tan encantadora como es Granada. Sí, en la librería La Dama de Basi. Y muy bien, fue un encuentro con un club de lectura. Me encantan los clubes de lectura porque creo que, es más, invito a todo el mundo a que participe en un club de lectura porque a veces no solamente descubres otras opiniones, aprendes a escuchar, que creo que en esta época hace tanta falta que nos escuchemos. Todos estamos pendientes de lo que queremos decir y no de lo que nos dicen. Y además porque lees cosas que a lo mejor no habrías leído nunca en tu vida, ¿no? Y de repente alguien pues propone un libro que no estaba en tu radar y acabas descubriendo otros géneros, otros escritores y otras cosas. Creo que leer en conjunto es estupendo, ¿no? Y estuvimos allí encontrándonos y hablamos sobre la novela y hablamos sobre, por supuesto, esto nos lleva a una charla generacional, a hablar de los 90, eran todos contemporáneos, Sí. con lo cual las referencias eran muy claras Hombre, y muy entonces la fáciles de entendía, tratar. claro. No tenía que decir, es que una vez pasó esto, tal. Y las películas, yo creo que te sientes muy en casa cuando estás con gente que ha visto películas como tú, las mismas películas, ha escuchado una música parecida. ¿Sabes? Somos hijos de nuestro tiempo, entonces es una sensación muy de hermandad estar con este tipo de gente que lo ha visto. Y creo que es una novela que va a disfrutar mucho la gente que ha vivido los 90 y creo que la gente que no lo ha vivido lo va a conocer, que también es importante, ¿no? Tiene una narrativa muy musical y eso también es por parte de tu experiencia, ¿no? Porque has trabajado en radio, conciertos, incluso como road manager. Sí. O sea, eso también ha hecho que esta novela sea tan enriquecedora en ese sentido, ¿no? Sí, otra vez por mis padres. Yo creo que una de las cosas, sin duda, que marcaron mi vida, y creo que la de todo el mundo, es la familia donde naces, ¿no? Esa es la primera huella, ¿no? Importante que te va a reconducir el camino. Y yo tuve pues la gran fortuna de tener unos padres que me educaron en la sensibilidad de la música, la lectura, ¿no? Mi madre era una loca de la lectura, una lectora compulsiva, y mi padre era un melómano, o sea, de música sabía todo y más. Y tenían una empresa de producción de espectáculos también, donde hacían giras por Latinoamérica, por Europa, y muchas veces a mí me tocó acompañar a algún artista en gira, ¿no? Y por eso, claro, la música está también en mi ADN, así como la radio, ¿no? Totalmente. Y te ha luego- influido en tu modo de escribir también, ¿no? En la escritura que haces. Totalmente. La música también es parte importante, fundamental. Sí, porque además creo que eso tiene que ver con la identidad, ¿no? Con la construcción de la identidad de la que hablo tanto en la novela. Ayer comentábamos precisamente en el club de lectura que cuando a mí me preguntan por una canción de mi vida, me lleva siempre esos años. Por un libro que me haya marcado, me lleva siempre esos años. O sea, al final hay momentos en la vida que son muy importantes para construir la identidad. Yo creo que entre los 20 y los 30 años se ubica, ¿no? Porque en la infancia, pues, estamos todavía construyendo nuestro mapa emocional. En la adolescencia estamos tan enfadados que no sabemos muy bien, la hormona nos está jugando en contra todo el rato. Pero a partir de los 20 es como que descubres tu otredad, ¿no? Donde te separas bastante de la familia. De hecho, tus amigos comienzan a ser más importantes que hasta la familia, ¿no? Y lo que piensan tus amigos te determina incluso en los gustos, ¿no? Y en tus descubrimientos, ¿no? En tus primeras experiencias. Por eso en el libro digo que nadie sale indemne de las experiencias y de la gente que conoces entre los 20 y los 30 años, ¿no? Donde tomas tus decisiones quizás más importantes. La carrera que vas a estudiar, si te vas a casar, dónde vas a vivir, qué es lo que... O sea, muchas decisiones se toman en esa década que luego nos pasamos la vida o
justificándolas Lo o hicimos bien o lo agradeciéndolas, hicimos mal, ¿no? o quién sabe, claro. Arrepentirse un poco, sí, 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 eso Sí. es verdad. Cuando fuimos inmortales, qué bien le queda el título, ¿no? Porque Sí. además con esa mezcla musical noventera, que la gente puede tener pues ese mix, ¿no? Importante y que le puede gustar. ¿Por qué decides escribir esta historia, Gabriela? Bueno, ¿sabes que no se iba a llamar así? Yo quería que se llamara Bittersweet Symphony, que es una canción del The grupo The Verve, Verve, claro. del año 1997, que es una canción mitiquísima de esa Increíble. época y sobre todo Bellísima, del además. movimiento ya del Britpop, ¿no? Ujú. Y además es una canción que seguramente le suena a todo el mundo. De hecho, ahora lo están usando otra vez para un anuncio, me parece que no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, un anuncio de zapatillas. Pero puedes tararear la canción si quieres, porque es muy famosilla. Bittersweet Sí, sí. Symphony. Ta-na-na. Sí, sí, sí. Esos violines. Tin, tin, tin. Bueno, para mí esa canción Sí. es importantísima porque es la que vertebra toda la novela. La novela está dividida en 3 capítulos y cada capítulo es una estrofa de esa canción. De hecho, esa canción dice algo así como: la vida no es más que una dulce y amarga sinfonía, trabajas toda la vida para llegar a fin de mes, luego vas y te mueres, yo te enseñaré el camino donde las venas convergen, ¿no? De hecho, el video musical es un tipo que le está valiendo todo. Él Va está caminando por la calle, caminando, chocando con la enfadado, gente. chocando a Sí, propósito sí. con la gente. Y de hecho, ver ese videoclip, porque claro, en los 90 también era el momento MTV, veíamos MTV videoclips todo el rato, uno tras otro, en videoclips muy currados, Nos que han matado duraban en TV. mucho tiempo. Nos han matado en TV hace unos meses. Sí, un minuto de silencio, no podemos, Escúchame, pero lo haríamos. pero yo me sentí triste. Sí, yo fui carne de Sí, MTV. sí. Además que era como una especie de playlist de vídeos. O sea, veías todo y yo ya sabía cuál era el que iba a venir Los y a 10 qué más hora. pedidos O sea, lo tenías, tenía sí, sí. súper controlado. Y entonces viendo ese vídeo y viendo a Richard Ashcroft caminando por la calle, el líder de The Verve, fue cuando se me ocurrió el personaje protagonista de la novela, que se llama Peter Rush. Y dije, bueno, ¿qué le pasa a este tío que está en su momentazo de la vida, que tiene 27 años, que probablemente tiene mucho éxito, que es guapo, que va a caminar? O sea, ¿por qué está tan enfadado, no? Entonces, a raíz de esa pregunta que me hice, surgió el personaje protagonista de la novela, que es Peter Rush, también un músico de 27 años, español, que desaparece el día del concierto más importante de su carrera, cuando está pues teniendo el primer concierto en el Vicente Calderón, el primer español en llenar el Vicente Vicente Calderón. Calderón, qué Y mítico. desaparece. O sea, hablas de relaciones prohibidas, celos, envidia. Querías explorar el lado más oscuro, ¿no? De este personaje. Sí, sí, muy oscuro. La verdad es que la novela, como diría Sabina, si queréis historias de amor, buscarlas en otra canción. O sea, aquí no. Pero sí es cierto que creo que es una novela de... Si me preguntas cuál es el tema, voy a lo mismo de siempre, que creo que son las relaciones familiares, ¿no? Es la relación de él con su padre, es la relación de él con su hija, que su hija 23 años después le está buscando, lo conoce, él 23 años después reaparece en Londres inválido, o sea, está paralizado de la cintura para abajo, y le dice, bueno, antes de revelarte, porque digamos que el gran secreto es saber quién es la madre de su hija, de Lola Costa, él le dice, te voy a revelar quién es tu madre, pero primero quiero que me conozcas a mí o a ese que fui en ese momento de cuando fuimos inmortales. Que vuelvo a responderte por qué le puse así. Porque cuando dije Bittersweet Symphony, me dijeron, no, en inglés no. Digo, bueno, pues Dulce y Amarga Sinfonía, telenovela venezolana, o sea, no. Entonces digo, ¿qué le podemos poner? Y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, llegamos a cuando fuimos inmortales, que realmente es una sensación muy de la juventud, ¿no? De pensar que te vas a comer la vida como un bocadillo de jamón o que vas a caminar por los bordes de la vida y que nunca te va a ocurrir nada. Luego la vida nos va enseñando que esto es finito y que hay que tomar las decisiones con más cabeza que con impulso, ¿no? Pero cuando somos jóvenes somos así. Sí, sí. Y a veces digo, estamos vivos porque Dios es grande o porque el ángel de la guarda que no tuvieron los Kennedy los tuvimos nosotros, ¿sabes? Porque es así. Y además de The Verve con Bittersweet Symphony, tienes una banda sonora espléndida. Oasis, Radiohead, las Spice Girls, entre otros, porque en los 90, si algo tuvo, fue buena música. Sí, además, gracias a muchos de estos músicos yo construí el look y el carácter, un poco la estética del personaje. Por ejemplo, a ver, Liam Gallagher es súper importante para la construcción de Peter Rush. De hecho, es el look que usa.
Él también tiene el pelo largo, lo que pasa es que él es rubio, pero tiene el pelo larguito. Con las gafitas y todo, ¿Te sí, acuerdas? ¿no? Como medio Beatles. Sí. Las gafas, la parca, las cosas que se usaban en esos años, que ahora se han vuelto a usar porque se han reencontrado los hermanos Gallagher y entonces pues han vuelto a poner de moda ese look de la camiseta sobre la otra Sí, sí, camiseta sí. larga, en fin. Es mi ese grupo tipo. favorito de Oasis. O sea, bueno, a mí también Y el me grupo gusta favorito de mi mucho. hermano mayor. Pues a mí me encanta, Es de que es verdad. increíble. Es un grupo que pasan generaciones y siguen gustando. O sea, siguen Además, es enamorando. una estética revisitada, muy Beatles. Si te gustan los Beatles, Sí, te gusta Oasis. De hecho, no sé si has visto una película que se llama Yesterday, que es un tío que hay un corte de luz en Londres y entonces cuando despierta, hay un apagón generalizado y cuando despierta han desaparecido los Beatles de la historia. Entonces él es el único que recuerda las canciones de los Beatles. Entonces está tan nervioso porque dice, no puede ser, no puede ser. Entonces empieza a buscar en internet y no aparecen los Beatles, busca Oasis y tampoco aparecen y dice, tiene sentido. Claro, porque sin si los Beatles no no hubiesen Oasis. existido Oasis. Sí, sí. ¿sabes? Bueno, yo de los Beatles vi la de Across the Universe. Ah, sí. Esa es una muy buena película. Además, Sí. es verdad que los Beatles son... Bueno, yo siempre decía que Oasis son los Beatles noventeros. Sí, tal cual. Es que tienen la Sí, misma sí, mística, sí. la misma magia. Quizá el estilo de música es un poco más underground, digámoslo Sí, así. porque además ponte a ver que en los 90 descubrimos pues, los samplers y todos estos otros sonidos, ¿no? Sí. Que se hicieron un poco más tecnos, pero que sigue siendo el rock and roll Son la base de chulo lo que de suena toda ahora, la vida, ¿no? ¿no? Y además nosotros en esa época era la lucha entre Oasis y Blur. Recuerdo que en 1997 sacaban los dos singles y era quién vendía antes. Fue la guerra entre Blur y Oasis para ver quiénes, o los pijitos, o sea, de Londres, o los más cañeros y más macarras de Manchester. Claro. Entonces era a ver quién ganaba. Ganó Blur. Lamentablemente vendieron más ese día, pero se llenaron todas las casas de discos, o sea, todas las tiendas para ir a comprar ese nuevo disco, ese nuevo single de los dos. Qué buena grupos. música, qué buenas épocas vivimos. Qué buenas épocas. Además, mi Los protagonista. 90, increíble. Además también, aunque no nos guste, bueno, a mí no me gustaba mucho, pero fueron años de grunge, del grunge, Sí. de Nirvana, de Kurt Sí, Cobain, que Nirvana. por ejemplo era totalmente enemigo, mi protagonista no quería saber del grunge. Ni del pop español, o sea, decía, ¿No te gusta el pop español? A mí me gusta, pero a mi personaje no le pegaba. Ah, tu personaje no. A mi personaje era total y absolutamente Britpop y quería haber Ya. nacido en Camden Town y haber cantado en inglés y decía, mi personaje, no yo, ojo, decía que odiaba haber nacido en un país que bailaba la Macarena, o sea, que cómo podía ser esto. O los poperos de los 80, ¿no? Claro. Que de repente se ponía a cantar esa música tan triste, ¿no? Yo es que te digo, crecí con Luis Miguel, que es mi artista favorito, No, sí, un gran cantante. y que lo has podido entrevistar, por lo que me has dicho Sí, he antes. podido entrevistar, bueno, hace mucho, ya me da esta cosa decirlo, pero cuando sacó el disco de boleros, hace un Ya, montón. que fue un hit, vamos. Sí, aparte de estar profunda y absolutamente enamorada de él desde que hacía Sí. Fiebre de Amor con Lucerito, Es me verdad, acuerdo, con que Lucerito. tenían 15 años. Cuando hizo la película Ya Nunca Más, que era, claro, sí. Sí, de toda la vida. Sí, Luis Miguel hizo de todo. Sí, sí, De sí, todo. sí, de todo. O sea, Se le nota. Sí. Pero sigue muy vigente. Muy Sí, vigente. sí, Te envidio por haber entrevistado a Luis Miguel. Ojalá yo Sí. algún día pueda entrevistar al Sol de México. Sí. Bueno, cada vez creo que da menos entrevistas y cada vez Sí, ya es un poco más hubo una reservado. época que sí le gustaba y depende de cómo le pillabas. Tengo amigas que decían que era odiosísimo y hay gente que a mí, por ejemplo, no. Era una especie de yankee. Entonces ya estábamos en una mesa, éramos 4, él estaba sacando ese disco y de verdad que pues, tenía buen día o le caímos bien, pero fue muy agradable. Oye, Fue a ti muy esto agradable. no te desentona nada, porque también tienes tu propio podcast, Sí. El Punto y Coma de la Vida. Punto y coma de la vida. ¿Hace Sí. cuánto que lo haces? 2 años. Esta es la 5ª temporada, vamos a empezar. Y me gustaba porque sentía la necesidad de volver a un medio de comunicación, a sentirme que estaba haciendo periodismo de alguna u otra manera, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ahora este formato está funcionando muy bien. No tienes la presión de la tele, que es 5 minutos, te tengo que estar preguntando. O sea, cuando eres periodista de televisión concretamente, porque de la radio tal vez hay un poquito más de manga ancha, pero en la tele, que cada minuto es dinero, entonces de repente no puedes estar tan pendiente del entrevistado porque estás también muy pendiente de los tiempos, ¿no? De cuánto tiempo llevo, de que hay que meter un anuncio, de que 1000 cosas que pasan alrededor, ¿no? Entonces creo que este es un formato que tiene la intimidad de la radio,
pero sabiendo que, bueno, que además también hay una imagen, hay una preocupación por la estética, ¿no? Sí, y más extendido, más chill, ¿no? Como dices, no es tanto de entrevista porque lo que hacemos no es una entrevista, es una charla Es una charla. entre dos personas que se están conociendo. Y si son periodistas, vamos, aquí estamos 2, 3 horas, ¿eh, Gabriela? Ah, bueno. No te digo yo, pero sí. En un mundo tan rápido, Gabriela, ¿qué papel juega la literatura? Creo que una fundamental, sin duda, y te diré que los libros, concretamente. Además, ahora voy a ser incluso más clara y hablando de cosas que son importantes, como por ejemplo la memoria, ¿no? Cuando tú estás leyendo ficción, es tan importante leer ficción y ya no estoy hablando ni de calidad, o sea, puedes leer algo bueno, malo, más o menos, medio pensionista, lo que quieras. Ya no te estoy diciendo que leas El Quijote o que leas, que deberías, por cierto, pero o que leas grandes obras de la literatura universal, sino el hecho de leer ficción desencadena otros mecanismos cerebrales que son diferentes a cuando estás leyendo por informarte, ¿no? Con nosotros, como periodistas, estamos leyendo porque me tengo que informar, porque tengo que entrevistar a alguien, se activa otra parte. O sea, tú estás en modo aprendizaje, en modo rapidez, o cuando estás leyendo porque quieres saber algo, te falta un dato, también buscas otro mecanismo. Pero cuando estás leyendo por disfrute, porque vamos a partir de la base de que la gente que está leyendo un libro no quiere sentir que está leyendo, quiere sentir que se ha metido en un universo Totalmente. que el escritor ha creado para ti, ¿no? Entonces, cuando estás leyendo ficción, llega un punto en el que tú puedes incluso hasta hacer catarsis, a sentir lo que está sintiendo ese personaje, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque activas la memoria, activas el repertorio emocional, activas hasta la empatía. O sea, son millones de cosas positivas que tiene el leer ficción que yo siempre recomiendo y a veces no me pongo ni siquiera muy elitista. Tienes que leer tales clásicos de la literatura, que sí, por supuesto, pero, y por algo son clásicos y por algo están ahí, pero leer porque conservar la memoria, activarla, y ser capaz de crear cosas en tu cabeza que no sean solo visuales es importantísimo. Y ayuda mucho también a seguir escribiendo bien. Ampliar el vocabulario. Para que ese periodismo que tanto reivindicamos nosotros los periodistas, pues pueda seguir vigente. Claro, porque además ponte a ver qué pensamos en palabras. Si usas cada vez menos palabras, tu pensamiento es cada vez más simple. Entonces estamos teniendo una capacidad de discernir cada vez más pequeña. Y si hacemos uso a eso que dice la inteligencia artificial, de que sentimos lo que pensamos, inteligencia emocional, perdón, que sentimos lo que pensamos, entonces hasta nuestro repertorio emocional se reduce, ¿sabes? Entonces es mucho más serio de lo que pensamos. O sea, por eso el vocabulario es importantísimo. Importantísimo. Cuando fuimos inmortales, Gabriela, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Pues ahora el libro se puede conseguir, bueno, en librerías en España y también en ebook, formato ebook, que yo era muy contraria a este formato ebook, pero bueno, pues le he encontrado ya ciertas ventajas. Sobre todo hay una que no conocía y que me gusta mucho, que es que sabes que en el ebook, cuando estás leyendo, ves que hay frases subrayadas, ¿no? Sí. Entonces de repente pinchas y te dice todas las personas que han subrayado la misma frase. Ah, mira. Y te sientes como un poco acompañado Claro. en Leyendo, la claro, emoción. ¿cuántos? Digo, wow, ¿cuánta gente se ha sentido tocada por esta frase? O sea, que piensan como yo. Me siento un poco más acompañada en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, en formato ebook también se puede buscar. Formato ebook. O sea que... Lo dejaremos también para que la gente pueda acceder. Y tiene un a- playlist que Uy. se puede buscar en Spotify, se llama Cuando Fuimos Inmortales, si queréis entrar en el mundo de los 90, porque todas las canciones tienen que ver con esa época y tienen que ver con la novela y con la emocionalidad de los personajes. Oye, te agradezco que hayas estado aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de Gracias por Granada invitarme, Social. de verdad que sí. Y espero que, bueno, del poco tiempo que has estado en Granada o que vas a estar todavía, pues esta ciudad te trate maravillosamente, ¿no? Como lo saben hacer los granadinos y granadinas. Claro que sí, siempre hay que volver. Sí, te espero otra vez aquí en Claro, este podcast. claro que Que sí. sepas que esta es tu casa de ahora en adelante, Granada Social. Muchísimas ¿Eh? gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y espero que te enhorabuena. guste la novela. Enhorabuena por la novela y además en un tema tan bonito como es el de los 90, que los que pudimos vivir esa época podamos recordarla y podamos seguir reivindicarlo. Que así sea. Muchas Muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas de Granada Social, Gabriela Llanos, escritora, periodista, muy reconocida y que ya tiene su libro, que lo vamos a dejar aquí en nuestras redes sociales y en la web para que lo puedan conseguir. Cuando fuimos inmortales, no dejen de leerlo, una historia llena de música y de los 90, que es una época muy bonita, se les recomendamos. Yo soy Rodrigo Vázquez, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo podcast aquí en Granada Social.